podemos mirar dentro de tu cerebro con este gorrito qué está pasando eléctricamente. Va a ser la revolución del cerebro, la batalla de las mentes. A mí lo que me molesta de la social media es que el humano sea un producto, pero en el momento que haya un chip dentro de tu cerebro, no hay manera de desconectar. Seguro que en los últimos meses has visto a Elon Musk prometiendo que dentro de nada todos llevaremos un chip en el cerebro para controlar el móvil o cualquier otro dispositivo con la mente. A muchos nos suena a un capítulo de Black Mirror y, para qué nos vamos a engañar, a otros tantos les da un miedo que te mueres, eso de que te vayan a cablear el cerebro. Pero, ¿y si te dijera que existe otra forma de hackear tu cerebro para tratar algunas enfermedades, como pueden ser la epilepsia o la depresión, sin necesidad de una sola aguja y además desde la tranquilidad del sofá de tu propia casa? Eso que parece el guión de la próxima película de Christopher Nolan es lo que está haciendo a caballo entre Barcelona y Boston Anna Meikes, CEO de Neuroelectrics. Anna es una de las mujeres más influyentes en la tecnología europea y se ha propuesto liderar la aplicación de la electricidad como tratamiento neurológico. Yo soy Edgar Guerrero y con Anna nos vamos a adentrar en el que es probablemente el órgano más complejo del ser humano. Así que vamos a hablar de por qué tu cerebro es básicamente una red eléctrica, de por qué Musk quizás se está complicando demasiado la vida abriendo cabezas y de cómo se levantan 17 millones de dólares para fabricar un casco que parece sacado de una peli de X-Men, pero que ya está cambiando las vidas a mucha gente. Así que prepárate para un chute de energía, en este caso literal. Pero antes de sumergirnos en esta conversación, quiero agradecer a nuestro patrocinador Proton Go, que una semana más hace posible este episodio. Proton Go ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y preseries de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo. Y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Os dejamos el cupón Toque de Ingenio en la descripción por si alguno de vosotros necesita algún tipo de fabricación de piezas para vuestros proyectos. Ana, bienvenida a Toque de Ingenio. Gracias, Edgar. Un placer estar aquí. Menuda intro. Muy bien explicado. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Lo he dicho bien, ¿no? Lo has explicado, ni un fallo. Oye, pues ya está. Ya impecable. ¿Ya nos levantamos? Podemos ir a desayunar, que ya lo tendríamos hecho, ¿eh? Oye, muchas gracias por habernos encontrado un huequito, ¿eh? Que sé que es complicado. Decíamos que tú estás entre Boston, Barcelona. Además, me decías hace un rato que acabas de llegar del el foro de Davos. Te he presentado como una de las mujeres más influyentes de la tecnología y europea, ¿no? Pero también un poco americana, ¿no? Correcto, sí, ahí estoy, ahí intentando que el sector tecnológico no sea solo hombres blancos americanos y que haya más diversidad, porque la realidad es que hay un montón de CEOs o directores de compañías que no son este estereotipo que nos venden todo el día, y ojalá salgan más, ya no solo mujeres, gente de color, gente diversa, o sea, un poco de color en el mundo de la tecnología. Oye, algo destacable en nuestro campo, en el campo tecnológico, en el futuro de Europa, en la relación entre Estados Unidos y Europa, que hayas descubierto en el foro este. Bueno, Davos y en general creo que es un momento de cambio increíble tanto geopolíticamente como económicamente, ¿no? Entonces, yo lo que he descubierto en Davos y en Bruselas, que estuve la semana antes, es que las fuerzas geopolíticas están cambiando, ¿no? El papel de América como el aliado el policía del mundo está cambiando, y aquí Europa se tiene que poner las pilas, ¿no? De defenderse a sí misma, y es un mundo de alianzas, ¿no? Quién se alía con África, con India, ¿no? Todas estas fuerzas geopolíticas están cambiando. Entonces va a ser interesante ver cómo este nuevo orden mundial cambia. Y la segunda parte es la economía. Y en la economía lo que puedo decir desde Davos es que el papel tan fuerte que tienen las tecnológicas en la economía global. Es decir, algunas de estas empresas están más valoradas que cantidad de PIBs de países y países, ¿no? Totalmente. Entonces el poder que tienen, yo creo que es unprecedented, ¿no? Unprecedented a lo que pasaba antes, ¿no? Entonces la inteligencia artificial es esa revolución industrial que también ese choque de fuerzas, también cómo lo va a jugar cada país y cada territorio.
Oye, momento interesante. Pues escucha, ya antes de meternos en faena y hablar de vuestra empresa, ya que sacas ese tema, pues me resulta muy interesante poderlo comentar contigo, porque hay muchas teorías de qué es lo que va a pasar con la sociedad en un futuro. Muchos dicen que no tan lejano, a medida que la robótica y la IA vaya tomando más presencia entre nosotros, en nuestros trabajos cotidianos. Y hay varias teorías. Hay gente que dice pues, que al final tendremos un salario mínimo por el mero hecho de ser humanos y sobrevivir. Hay otros que dicen que las grandes compañías pues, nos convertirán en medio esclavos a su disposición para que lo consumamos lo que ellos consideren. ¿Tú cómo crees que puede derivar esto? Ostras, a mí me encantaría pensar que lo que hemos aprendido, por ejemplo, del social media, ¿no? Me gustaría que el humano no esté... O sea, a mí lo que me molesta de la social media es que el humano sea un producto, ¿no? O sea el ataque, ¿no? de estas tecnologías. O sea, me encantaría que la tecnología esté al servicio de nosotros, ¿no? No que seamos un sujeto para vender. No que seamos el producto, ¿no? No es que seamos el producto, ¿no? Y yo creo que aquí los países y la regulación tienen cosas que decir, ¿no? Porque yo creo que la tecnología es maravillosa y hay que aceptarla, pero también hay que encontrarle su justo papel en la sociedad, ¿no? Yo no estoy nada de acuerdo a que los niños hasta una edad estén expuestos de la manera que están con total libertad a un teléfono, al social media. O sea, no me parece bien. Es decir, que hay que proteger lo que nos hace humanos, ¿no? y la sociedad y poner la tecnología al servicio de nosotros. De hecho, se acaba de publicar la semana pasada en Francia, ya han prohibido a los menores de creo que 12 años tener acceso a redes sociales, ¿no? Y me parece bien. O sea, igual como antes, ¿te acuerdas que íbamos en coche y no nos poníamos el cinturón de seguridad? Totalmente. No nos parecía ni obvio ni necesario. Y mira la cantidad de accidentes, ¿no? y de muertes que se han evitado. Pues oye, al final alguien tiene que poner un poco de orden, ¿no? Porque el humano también va un poco despistado. ¿Y tú que estás a caballo entre los dos continentes y probablemente entre parte de las dos economías más influyentes del mundo, aunque desgraciadamente Europa cada vez deja de serlo un poquito más, a nivel regulatorio, esto mismo que acabas de decir, ¿tú ves esas diferencias entre Europa y Estados Unidos? ¿Tú crees que en Estados Unidos la regulación puede llegar a ser tan influyente como para prohibirle a los niños tener acceso a redes sociales? Te lo pregunto como ciudadana de allí, ¿no? Es que las culturas son tan diferentes. O sea, el modelo americano es un modelo de mercado libre, ¿no? Es totalmente todo privatizado, todo tal. El modelo chino es totalmente público. Y el modelo europeo es una mezcla entre privado y público, ¿no? Es como un mix. Entonces yo creo que la sociedad americana tiene la ventaja de que como es un mercado privado y menos regulado, se permite innovar de manera que los europeos yo creo que nos cuesta más, ¿no? Porque ellos son prueba-error, ¿no? Aquí nos lo pensamos, planificamos y de tanto discutir como que se nos va, ¿no? Se nos pasa... Literal. Se nos pasa. Pero yo creo que me encantaría que hubiese, siempre pienso, debería haber una isla en medio, ¿no? que coja lo buenísimo de la cultura americana y yo creo que la ética, ¿no? un poco la cultura de responsabilidad, ¿no? de los europeos y hacer un buen mix, ¿no? Pero es verdad que América, esta cultura fast que tienen, les hace a nivel tecnológico innovar. Avanzado, y luego China igual, o sea, China van a muerte, ¿no? Pero bueno, también uno dice, cuando nuestros valores, ¿no? éticos y humanos estén en crisis, no sé, estar en un sitio tranquilo, safe, un paraíso, como humano, ya veremos, no está mal. Yo prefiero vivir en un sitio que esté tranquila, ¿no? Y un poco más protegida. Un poco más Si protegida. tuvieras que escoger, ¿preferirías eso? Yo creo que sí, porque es duro vivir en la sociedad americana también, o sea, tiene un montón de belleza, el sueño americano, ¿no? el estar expuesto a el crear el futuro, pero a nivel de seguridad, o sea, es bastante una selva. Entonces eso te hace estar despierto y correr, pero bueno, no sé, no tienes un sistema... Pero no te hagas daño por el camino, ¿no? No tienes un sistema sanitario que te aguante, no tienes un sistema social, una red social que te aguante, ¿no? Aunque no hayas nacido súper listo o súper rico. Claro. Y eso yo creo que Europa todavía lo mantiene, ¿no? Que la gente no se muere por la calle y eso como ciudadano vale mucho. Luego las instituciones, ¿no? Que las instituciones sean fuertes, el valor de las leyes, o sea, todo eso tiene un valor, yo creo que inmenso.
Muy interesante. Y a nivel regulatorio, vuestro producto o cualquier producto sanitario, ¿tú has visto más dificultad en la homologación del marcado CE que en de la FDA? ¿Al revés? ¿O es indistinto? Bueno, la FDA es muchísimo más duro a nivel de regulatorio, porque lo que te dice América, la FDA te dice, mira, si tu tecnología es innovadora y es segura, pero no me demuestra que es mejor de lo que existe, no te lo voy a aprobar. Vale. Tradicionalmente en Europa decían, mira, si es segura y no le hace daño a nadie, Nos vale. el médico que lo prescriba, ¿vale? Pero Europa se ha ido pareciendo cada vez más a América en enseñar estudios clínicos, etc. Entonces, es un proceso largo y doloroso que yo lo llevo con mi equipo porque pienso que al final estás protegiendo a los pacientes. O sea, está bien que sea tan riguroso, tan doloroso, tan caro, porque al final estás jugando con la vida de pacientes. Entonces, por mí es un precio que hay que pagar esta regulación. Otra cosa es que hicieses un software para compraventa de muebles, pero cuando estás trajinando, ¿no?, con la biología y con el cuerpo humano, bueno, puedes tener efectos graves, con lo que está muy bien que haya regulación. Pues me parece estupendo. Escucha, pues aprovechando el camino, nos metemos en la historia de vuestra empresa y a ver si en palabras más o menos mundanas, para que nos podamos enterar todos, que va a ser mi gran reto, enterarme de lo que me tienes que explicar, pues nos puedes decir exactamente qué hacéis en Neuroelectrics, a qué os dedicáis, qué es lo que estáis innovando, cuál es vuestro producto. Muchos de nuestros clientes llegan con la idea de lanzar su producto al mercado, pero no saben cómo hacerlo realidad. En IMAS todo ocurre bajo un mismo techo. Diseñamos, programamos, fabricamos y damos forma a cada detalle del producto, uniendo mecánica, software, electrónica, robótica, visión artificial o diseño industrial y de usuario. Así, el proceso es más rápido, eficiente y controlado con un único interlocutor. Nuestros clientes pueden centrarse en su negocio mientras nosotros convertimos su idea en un producto listo para el mercado. IMAS, ingeniería, diseño y fabricación al servicio de la innovación. Bueno, yo lo que quería comentar es lo que has dicho en la intro, ¿no? O sea, nuestro cerebro, esta máquina que ves aquí, bueno, pero también nuestro cuerpo no es solo biológico y son moléculas y neuronas, es un sistema eléctrico también. O sea, cuando a ti te hacen un electrocardiograma, cuando te miran el corazón, te están midiendo las señales eléctricas del corazón, ¿vale? Un EKG, un ECG. El cerebro tiene 100 billones de neuronas que están conectándose constantemente y forman como un ordenador de conexiones eléctricas, una red que se conecta eléctricamente. Entonces, lo que hace, por ejemplo, esta tecnología, como pasa en el corazón, hemos puesto esto que nos queda muy bien, es que si yo me pongo este gorrito, tengo aquí, ¿no?, para los oyentes, aquí tengo como 32 electrodos, ¿los veis? Sí, bueno, los que nos escuchan en Spotify no, pero para los que nos escucháis, Ana se ha traído el gorrito, que no deja de ser su producto, se lo acaba de poner y es un gorrito pues, en el que tiene todos los electrodos ya puestos y, bueno, ya que está la mar de mona ella con su gorrito. Entonces, estos electrodos lo que hacen es recogen la señal eléctrica de tu cerebro. Vale. Y se llama electroencefalograma, que es lo que te hacen cuando tienes un problema de sueño, cuando tienes epilepsia. Entonces te recogemos la actividad eléctrica del cerebro, con lo que podemos mirar dentro de tu cerebro, con este gorrito, qué está pasando eléctricamente. Pero la belleza es que cualquiera de los electrodos que llevo también puede inyectar corrientes eléctricas en el cerebro, los famosos electroshocks, pero imaginaros de muy baja potencia, que no hacen daño, pero sí que modulan la actividad eléctrica cerebral, porque como hemos dicho que las neuronas se comunican eléctricamente, tú les puedes inyectar corriente positiva o corriente negativa. Puedes hacer que las neuronas vayan más rápido o menos rápido. Vale. Entonces, por ejemplo, si tú sufres de epilepsia, tienes crisis epilépticas porque una zona de tu cerebro está disparando súper fuerte, más fuerte de lo que debería. Entonces, con el electroencefalograma podemos ver que esa parte del cerebro está disparando muy fuerte y con la estimulación negativa, con electricidad negativa, podemos hacer que baje la intensidad de esa zona y que no tengas una crisis epiléptica. Lo mismo para la depresión. La depresión,
como tú bien sabes, ¿no? Los electroshocks se utilizan mucho en depresión. ¿Por qué? Porque si estimulamos esta parte del cerebro con electricidad excitatoria, tu zona racional prefrontal se activa más y entonces tomas como más control sobre tu cerebro y sobre una patología como la depresión y te encuentras mejor. Entonces, esto es un poco lo que hace la tecnología, leer y estimular el cerebro para ayudar a pacientes que tienen epilepsia, depresión y, por ejemplo, Alzheimer en el futuro. Entiendo que la parte de leer es un electroencefalograma, por llamarlo de alguna manera, clásico. ¿Correcto? Clásico, pero que al tener tú un gorrito muy bien integrado, pues dijéramos que será más sencillo. Bueno, es de portátil, aplicar, ¿no? fácil de usar, lo puedes utilizar en donde no hay electroencefalogramas hoy, por ejemplo, en las unidades de urgencias, en las UCIs de hospitales o en casa. O sea, te pueden decir, oye, te envío a casa, ¿no? Un día o dos con esto para ver si tienes crisis o qué te pasa en tu cerebro depresivo, ¿no? Simplemente es fácil de usar, lo pones en 5 minutos y lo puede hacer, por ejemplo, una enfermera en vez de un técnico súper especializado. Y entiendo que no tiene una precisión milimétrica donde esté puesto el electrodo, ¿no? No depende de... No es tan preciso como, por ejemplo, en la estimulación eléctrica, cuando tú tienes Parkinson y que mueves la mano, Sí. te abren el cerebro y te ponen un electrodo, porque ese problema motor de Parkinson sí que está localizado en una zona profunda del cerebro y donde metas el electrodo paras o no el temblor. Ostras. Entonces, hay mucha gente que tiene un electrodo en una zona profunda del cerebro y cuando se activa en el dispositivo que activa ese electrodo, paran de temblar. Es impresionante. Y cuando dejan el cacharro, empiezan a temblar. Para eso necesitas precisión milimétrica. Pero las cosas que hago yo, como epilepsia, depresión y tal, son problemas más cognitivos, corticales, donde no necesito meterme en áreas profundas y lo puedo hacer desde fuera. Vale, entonces, yo te decía que entiendo que la parte de diagnóstico pues, es algo parecido a un electroencefalograma. Correcto. Y la parte de tratamiento es la que tú ejerces una pequeña corriente eléctrica, ¿no? Porque al final Exacto. estás aplicando unos miliamperios de lo que sea sí. ahí, para modificar el funcionamiento interno de las neuronas. Correcto, perfecto. ¿Es así tal cual? Perfecto. Vale. Te explicaba antes que preparando este podcast en casa, yo siempre que tengo algún podcast que me ha pasado muchas veces, al final mi mujer, por trabajar en un hospital, trata con mucha gente y sabe mucho de muchas cosas. Y en este caso en concreto, ella trabaja en un psiquiátrico. Uh-huh. Y dentro del psiquiátrico hay un tratamiento que yo estoy seguro que la mayor parte de la gente no sabe, que es el tratamiento electroconvulsivo, creo que se llama, ¿no? Sí. TEC. Sí, FT, ¿no? En inglés ECT, en español TEC. TEC. Sí. Ella le llama TEC. Sí, entonces, sí, debe ser ECT, la traducción. Que a muchos nos suena, o a mí al menos la primera vez que me lo explicó, me vino a la cabeza la película de Alguien voló sobre el nido del cuco. Ya. No sé si la recuerdas, aquella que era un psiquiátrico y a Jack Nicholson allí le ponen las descargas y al final lo dejan un poco tarumba. Bueno, la cuestión es que aquello no deja de ser una peli o una ficción, pero en la realidad se utiliza y para muchos tratamientos. Y mi mujer, que lo hace no todos los días, pero a menudo, me decía, es muy, 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 muy efectivo. Es de lo más efectivo que tenemos para depresiones mayores, creo que le llama. Y otra cosa no me acuerdo, que es cuando la gente se queda totalmente bloqueada, pierde la conciencia de lo que tiene alrededor, tiene un nombre que no recuerdo, y entonces hay algunos casos en los que ellos lo aplican y semanalmente tienen tratamientos que son muy complejos porque requieren de un anestesista, al día siguiente, tienen que tener al paciente ingresado, luego le hacen un seguimiento porque tiene como una contraindicación o un efecto secundario es que pueden perder la memoria temporalmente, entonces es como complejo, ¿no? Y preparando este podcast se lo expliqué y me decía, ¡hola! Yo quiero conocerlo, me parece súper interesante porque llevo años haciendo este tratamiento y que tú me digas que esto es como una especie de evolución, pero a una pequeña intensidad, ¿no? Me parece súper interesante y de hecho ya no lo conocía. No, y porque es bastante novedoso. O sea, la parte de estimular no invasivamente el cerebro es bastante novedoso. Entonces, en el caso de la depresión, a mí sí que me da mucha rabia. O sea, a mí me han pedido el gorro para series de Netflix y tal, y yo siempre pregunto... Y Black Mirror. Y Black Mirror y tal, yo siempre pido el script, ¿no? O sea, el guión,
porque pienso que según y cómo no lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque, como dice tu mujer, que tiene toda la razón, hay un montón de pacientes que se quieren quitar la vida, que no quieren vivir, que han probado tropecientos mil fármacos y que se quieren morir, se quieren suicidar, y de repente les hacen esta terapia de electroshock y, oye, vuelven a vivir. Eso nadie habla de ello. ¿Por qué? Porque las películas como, ¿no?, lo de Alguien voló han generado un rechazo a estas tecnologías que está todo en el imaginario. Pero una cosa que le tendrías que decir a tu mujer es que en tiempos de los romanos y los egipcios hay jeroglíficos y imágenes de nuestros antepasados cogiendo peces eléctricos de los ríos, como la anguila, etcétera, y poniéndoselas sobre la cabeza. Ostras. Para lidiar con el dolor. Ojo, que los romanos y los egipcios salían con fotos de peces en la cabeza. O sea, ellos descubrieron que la electricidad en el cerebro tenía un impacto. Entonces, yo creo que todo este imaginario, todo este discurso, ¿no?, de los electroshocks nos ha hecho mucho daño, porque es lo que dices tú, bueno, puedes perder memoria, pero entre no querer vivir y volver a vivir, o sea, habría que hablar claro, ¿no? Tu mujer tendría que salir ahí en la tele y decir, oye, esto salva vidas. Puedo invitar un día al podcast. Invítala, porque hay que empezar a cambiar esta percepción, ¿no? Y por eso a mí cuando me lo piden para según qué digo que no, porque yo no quiero perpetuar una imagen de algo que salva vidas y que puede tener un efecto increíble y que va donde los fármacos no funcionan. Hay que empezar a pensar que el cerebro se puede llegar a él no solo con fármacos. Yo tengo amigos que tienen, por ejemplo, empresas en Boston que hacen luces tintineantes, flickering lights. Entonces, a través de unas luces con una frecuencia gamma determinada, pueden también cambiar cómo el cerebro funciona. Hay gente que hace ultrasonidos en el cerebro, hay gente que hace fotoestimulación, hay gente que utiliza la música para generar estas ondas en el cerebro. Me suena que alguna vez he escuchado yo tratamientos magnéticos. Magnéticos, es decir, que hay un montón de maneras de lidiar con el cerebro que no han sido tan exploradas y que ahora yo creo que están renaciendo, ¿no? Y que los pacientes también están hartos de tomarse pastillas y pastillas y pastillas y no mejorar, ¿no? Algunos mejoran, pero los que no mejoran hay que darles más cosas. De hecho, ella me lo explicaba, hablando de esto y otras cosas, me decía, tú no eres consciente del estado en el que se encuentra una persona con una depresión mayor, severa. Sí, sí. Entonces, o sea, tú tienes en la imagen una depresión que es alguien, bueno, pues triste, cabizbajo, con pocas ganas de actividad, ¿no? Pero es que eso no es eso, o sea, es alguien que es un cadáver humano que preferiría no estar aquí. Correcto. Y bueno, y sobrevive porque el resto de la sociedad pues lo fuerza a que sobreviva, porque si por él fuera desaparecería, ¿no? Entonces, claro, que esa gente tenga una esperanza de conseguir salir de ese pozo, pues bueno, pues ahí está, ¿no? Y yo creo que los electroshocks siempre tendrán su espacio. Su espacio para gente muy severa, pero por ejemplo igual para gente menos severa, pues una cosa no invasiva ya te mejora, donde los fármacos no llegan, ¿sabes? Es decir, yo creo que es que hay que en salud mental, es que hay mucho que hacer, ¿eh? Hay muy pocas alternativas que le puedes dar a los pacientes. Y luego, por ejemplo, en Alzheimer, ¿no? Si piensas en la cantidad de población, ¿no?, que cada vez nos morimos más tarde, gracias a Dios, pero claro, ¿cómo está tu memoria? ¿Cómo están tus capacidades cognitivas, ¿no? Muchos cuerpos están muy bien físicamente, pero el cerebro, ¿no?, se va deteriorando, ¿no? Pues cómo pueden estas tecnologías también ayudarte a cognitivamente llegar a una edad madura bien. Claro. Y con lo que tenéis encima de la mesa, estos tratamientos, ¿para qué tipo de enfermedades serían aplicables? Nosotros, el que de momento hemos tenido la capacidad de ejecutar mejor es epilepsia. Vale. Entonces llevamos 4 años haciendo un estudio clínico donde, para que lo entienda la audiencia, o sea, tú cuando tienes un nuevo fármaco o una nueva tecnología médica, en nuestro caso estamos empezando por la FDA para traerlo a Europa, te exigen coger, por ejemplo, 200 pacientes y a 100 pacientes les tienes que estimular y a 100 no. Vale, sí. Y el doctor no sabe a quién estás estimulando o no. Está como se llama ciego. El doble ciego. El doble ciego, ¿no? Entonces nosotros llevamos 4 años en 40 hospitales, 20 en Europa y 20 en América,
reclutando pacientes con epilepsia que no responden a la medicación. Y en España, en Barcelona, tenemos el Clínico, Valle d'Hebron, el Hospital del Mar, San Juan de Dios, la Delfos, tenemos un montón de hospitales. Y entonces, en abril, o sea, en mayo, el 5 de mayo más o menos, en 2 meses o 3, vamos a saber si este estudio tan grande ha tenido impacto o no. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya hemos acabado el estudio. Tendrás que volver, ¿eh? Bueno, tendrás que volver a explicárnoslo. O no, o a lo mejor he tirado a la basura los 20 millones de dólares. No, porque esto, o sea, para los oyentes, esto va así, tú recoges 20 millones de dólares, financias este estudio durante 4 años en multitud de hospitales y te lo juegas todo a los datos. A que te dé el ok, claro. O sea, yo no tengo ni idea de cómo ha ido y cuando ahora hagamos como se levanten los datos, sabremos si funciona bien o mal y no hay nada que hacer, ¿eh? No hay nada que hacer. La FDA mira los datos y dice cuál es la diferencia entre los que has estimulado y los que no, y solo se miran los datos. Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal, ¿no? No está mal ese día, ¿eh? No está mal, pero bueno, eso es lo que la investigación es. Claro. Eso es lo que la ciencia, lo que no, los nuevos tratamientos, te lo juegas todo a que lo hayas hecho bien, que lo hemos hecho bien, pero los resultados no sabemos. Claro, no, está claro. Vale, entonces en unos meses sabréis si sois capaces de tratar con este dispositivo la epilepsia, pero entiendo que también habéis trabajado con algún otro tipo de... Entonces hicimos un piloto para la FDA de depresión de 35 pacientes, entonces ahora deberíamos de levantar otra vez pues 20 millones Otros 20. más. Para hacer... ¿A 20 millones va el testeo? Sí, No tranquilamente. Mal, ¿eh? Para hacer el mismo estudio en epilepsia y luego lo mismo con Alzheimer. Pero bueno, si tú eres capaz de demostrar, nos vamos a convertir en la primera compañía del mundo en pasar este proceso de la FDA con esta nueva terapia que no existe para epilepsia. Entonces, si tú eres capaz de tener una primera indicación donde demuestras que funciona, ya se te abre... El resto de enfermedades serían un poco más Bueno, sencillas. se te abre la inversión, la gente se lo cree, ¿sabes? Tienes muchas maneras luego de hacer el resto, pero claro, como mínimo es lo que le digo a los emprendedores, tampoco puedes hacer 100.000 cosas a la vez, o sea, focalízate en una, hazla bien, demuestra éxito y luego ya haz un pipeline, ¿no? Como el que tiene producto, ¿no? Como en IMAX que tenéis un producto y luego otro, pues bueno, empieza con uno, céntrate y luego ayuda a los que tienen depresión y los que tienen Alzheimer. Eso es un poco nuestras indicaciones favoritas. Primero epilepsia y segundo depresión. Y a día de hoy no hay nada parecido. No invasivamente, no. En epilepsia, nada. En epilepsia es o tú te tomas fármacos y no respondes a la medicación y tienes crisis epilépticas, o te abren el cerebro con cirugía y te quitan la parte del cerebro que te causa la crisis o te implantan algo. O sea, te tienen que abrir el cerebro sí o sí. Sí o sí. Con lo que está súper bien, porque entonces tienes, no, estos pacientes les das una alternativa antes de operar el cerebro, que es muy delicado, y encima los hospitales pequeños que no tienen cirujanos pueden proporcionar esta terapia. Además, neurocirujanos que imagino que no habrá muchísimos, que no será como encontrar, no sé, cualquier otro tipo de profesión que sea más sencillo encontrar. No, y por ejemplo, en América, que es enorme, y en España también, pero tú tienes cantidad de hospitales pequeñitos que tienen neurólogos o médicos, pero no tienen neurocirujanos. No Claro. todo el mundo tiene un neurocirujano. Entonces, abres, ¿no? Que estás en medio de Kansas, de Wichita. A mí lo que me gusta mucho de la tecnología, que por cierto la semana que viene me voy a Marruecos, a África, es el tema de que esta tecnología sea tan sencilla, democratizas el acceso a terapias y tratamientos en el punto de cuidado, ¿no? Que no tienes que desplazar un paciente de un hospital pequeñito de Almería al hospital de Almería. O sea, si estás en Andalucía, ¿no? Lo que les pasa en Almería o en Cataluña es que te tienen que traer a las grandes ciudades. Si esto lo puedes hacer en remoto y como mucho que te envíen los datos, ¿no? Y que el neurólogo de la ciudad grande, o sea, democratizas y das acceso a muchísimas pacientes que de otra manera a lo mejor nunca llegan al hospital de referencia. Explícanos cómo sería una sesión de tratamiento. O sea, a mí me han diagnosticado epilepsia, por lo que sea, ¿no? En el hospital comarcal de tal, y me dicen, oye, mira, pues existe este tratamiento que además te lo puedes aplicar en tu casa porque el dispositivo es portátil, te lo llevas. ¿Qué tendría que hacer el paciente? Bueno, primero tienes que ir al neurólogo que te diagnostique, etc. Entonces, nuestro estudio en epilepsia son 10 sesiones en casa, 20 minutos cada día.
¿Vale? Entonces tú vas al hospital, te enseñan cómo va el gorro, te lo ponen, quizá la primera sesión te la hacen en el hospital, lo que sea, y luego te envían a casa 10 días, de manera que tú te estimulas, te pones el gorro con los electrodos, sigues un tablet que te va diciendo, has comprobado, no sé, se comprueban las impedancias y tú, claro, lo que no puedes estar es lavando los platos o bailando, entonces normalmente estás sentado en el sofá de tu casa y en nuestra app, bueno, en nuestra aplicación de telemedicina, solo te puedes estimular en un periodo de tiempo que pone el médico y una vez al día. O sea, para evitar que hagas más sesiones. Que te pases de Entonces, por ejemplo, hoy Edgar, esta semana tienes sesiones todas las tardes, entre 3 y 5 o entre 3 y 7, te puedes hacer la estimulación. Entonces, esto se conecta con Wi-Fi al tablet y entonces tú te descargas tus 20 minutos de estimulación. Entonces, lo bonito es que también te grabamos el electroencefalograma, lo subimos todo para que lo vea el doctor y el día siguiente igual. Y así 10 días. Y con eso hemos demostrado que durante los siguientes 2 meses no reduces las crisis a más de la mitad. Entonces, en teoría deberías de quedarte el gorro en casa y al cabo de 2 meses o cuando te vuelvan a empezar las crisis, te vuelves a hacer 10 sesiones que te prescribe el médico. Y así son tratamientos crónicos y lo que no sabemos es qué pasará al cabo de un año de estimularte en casa. Nosotros pensamos que cada vez estarás mejor porque el cerebro es como plástico, claro, tiene plasticidad y va aprendiendo ese comportamiento. En depresión hicimos una vez al día 30 minutos cada día en casa. O sea, el protocolo de depresión era más intenso, era cada día 30 minutos durante un mes y los efectos duraban un mes, o sea, un mes descansas y luego al cabo de un mes volvías a tener que hacer cada día 30 minutos. O sea, cada patología tiene una dosis diferente, pero sí, estás en tu casa y la mar de bien. Y el hecho de que, igual es una tontería, pero el hecho de que tú mientras estés haciendo ese tratamiento tengas algún tipo de estímulo diferente a mirar una pared, es decir, imagínate que te pones una peli de miedo mientras estás haciendo eso y tu cuerpo pues recibe ese impacto. Claro, ¿Eso llega a afectar? Yo creo que afecta un montón. Se llama como your brain state, ¿no? ¿En qué estado está tu cerebro para recibir esa estimulación? Lo que pasa es que, imagínate, eso que dices tú, para demostrarlo de cara a la FDA o un regulatorio, tendrías que hacer un estudio... En concreto de eso. En concreto de eso. 20 millones. Pues no sé, pero es un no parar, ¿no? Porque es en plan... O sea, nosotros lo que hemos hecho es, mira, estos pacientes toman sus medicaciones y yo le meto la estimulación encima o no y a ver si mejoran. Pero claro, luego es lo que dices tú, combinarlo con a lo mejor un videojuego, por ejemplo, que te activa las... De matar, un videojuego de estar matando ahí. No, ostras. o uno que está diseñado para que cognitivamente estés más alerta, estés más concentrado. Pero lo tienes que demostrar, o sea, tienes que demostrar que ese juego o esa actividad te da más mejora, lo fomenta, que no hacerlo. Porque si no, lo que te dice la FDA o las autoridades europeas es... Entonces, tu gorro tendría que ir con ese videojuego y lo tienes que demostrar. Claro. Entonces, claro, es un horror. Siempre estás... O sea, es un... Claro, vas al modelo básico, dijéramos, y oye, mira... Y luego lo que puedes hacer, que yo creo que es inteligente, es a lo mejor buscar lo que se llaman... O sea, por ejemplo, yo podría buscar un videojuego que ya esté aprobado para uso clínico y combinarlos los dos, en vez de tener que yo aprobar el mío. ¿Entiendes? O sea, luego empezar a combinar en el hospital 2 cosas que ya estén aprobadas, ¿no? Y que veamos si el paciente mejora. Ana, la reacción de una persona que sufre una patología, vamos a poner la depresión por decir una, ¿su cerebro reacciona aproximadamente siempre igual en todas las personas? O sea, todos los que tenemos, bueno, todos los que tienen depresión, que yo gracias a Dios creo que no he tenido, tenemos una parte del lóbulo que está generando determinadas tensiones constantes con unos ciclos definidos? ¿Funciona así? Bueno, es una excelente pregunta, ¿eh? Entonces, por ejemplo, mi cofundador, que es físico y matemático, él está haciendo unos modelos computacionales del cerebro, los llama NeuroTwin, que son copias digitales del cerebro, para entender eso. O sea, nosotros pensamos, y estamos investigando, que si tú tienes depresión, depende del síntoma que tengas y de tu cerebro, se manifiesta en diferentes redes neuronales. O sea, no todos los cerebros son iguales y no todos los síntomas de depresión es igual. Hay gente con depresión que tiene como está chafado, no tiene, otro que a lo mejor puede ser hiperactivo, otro que tiene cambios de humor, otro que tiene problemas motores. O sea, los síntomas de un proceso depresivo pueden ser muy diferentes y a todo le llamamos depresión. Nosotros pensamos que las redes del cerebro que están afectando
tu depresión en el caso de Edgar o en el caso de Ana son diferentes. Entonces aquí, por eso te digo que enviando a nuestros pacientes a casa y recogiendo datos del cerebro, podemos empezar a mapear, ¿no? O a entender y personalizar. A lo mejor a ti en tu depresión te estimulo en esta zona, ¿no? Porque aquí hay una red que creo que estás más afectado, y a otra persona le puedo estimular aquí. En epilepsia estamos personalizando porque el foco cambia por paciente. Entonces, una persona le vienen las crisis de aquí, otra cosa les viene de aquí. Si son generalizadas, yo no puedo estimular porque no entiendo dónde tengo que ir. Viene. Pero en depresión todavía estamos con la investigación de entender cómo personalizar. Pero yo creo que va a llegar esa personalización, y lo mismo en patologías como el Alzheimer, que también son gigantinas. El Alzheimer ya me pierdo, ¿eh? No, pero en depresión es verdad que lo ponemos todo en un cajón desastre, y yo creo que hay que empezar con la biología, con la electrofisiología, con la resonancia magnética, entender qué le está pasando a un paciente y personalizar. Y esto, la inteligencia artificial nos puede ayudar un montón, porque imagínate que tú tienes una depresión, pero además tienes un problema, me lo invento, de diabetes o otro problema. Entonces empiezas a entender, ¿no?, cómo las cosas en tu cuerpo están conectadas y cómo podemos ayudar a ese paciente con la parte que a mí me toca, que es la de la estimulación de un circuito neuronal concreto. Entonces, ¿tu cofundador está haciendo algo parecido a un gemelo digital del Correcto. cerebro? Sí, NeuroTwin, lo llamamos. Ajá. ¿Y cómo lo está haciendo? Pues tiene un equipo de modelaje del cerebro que son físicos, matemáticos. Pero todo parte de tener un montón de datos, ¿no? Entiendo. Bueno, y de entender la ciencia, de construir los modelos, de tener muchos proyectos de investigación básica. O sea, ahí es más pura investigación. Para generar, o sea, tenemos un NeuroTwin de epilepsia, estamos generando un NeuroTwin de depresión, o sea, cada gemelo tiene sus particularidades. Intenta seguir desde el nivel más mini, ¿no?, de neurona y tal, a lo que es la parte de red, ¿no? Y es complejo porque tienes que tener en cuenta todos los niveles del cerebro. Porque entiendo que un gemelo digital neuronal entiendo que es el equivalente a lo que es en la industria. El gemelo digital al final industrial Correcto. Está muy extendido y yo simulo mediante algoritmos o IA o lo que sea un proceso industrial y luego lo modifico, lo altero para ver el resultado en base a esa interpretación, ¿no? Es algo correcto. Entonces, lo que es, por ejemplo, en epilepsia es yo construyo el gemelo digital de Edgar y entonces con datos reales empiezo a simular cuándo le va a pasar una crisis, ¿no? Miro que el modelo prediga la crisis como lo hacen los datos reales y luego, claro, me sirve para simular. Si le pongo a Edgar 5 electrodos con esta corriente aquí para llegar a este target, o sea, simulas antes, en vez de decirle al paciente vete a casa con ese protocolo y vuelvo. Empiezas a simular para optimizar y personalizar ese protocolo de cuántos electrodos y cuánta corriente para ese paciente. Hace unos meses tuvimos un emprendedor de una startup, bueno, le llamamos startup, pero ya es una empresa bastante seria que se llama Quibim, que han desarrollado o están desarrollando, entre otras cosas, un gemelo digital a partir de las imágenes del organismo, ¿no? Entonces ellos van digitalizando pues el corazón, el pulmón, el páncreas, no sé qué, y su objetivo final era acabar teniendo un gemelo digital fisiológico a partir de imágenes de cualquier pues ser humano que se quiera inmiscuir en el proyecto y al final poder predecir cómo puede evolucionar tu organismo en base a ese pasado, ¿no? Me lo explicaba y decía, me parece una barbaridad. O sea, ya entender el industrial en su momento dije, ¡hala, qué pasada! Pero es muy similar, ¿no? Edgar. O sí, sea, sí. O sea, nosotros en nuestro pequeño modelo NeuroTwin inyectamos sobre todo datos de resonancias magnéticas, o sea, de imagen, conectoma, etcétera, y luego electrofisiología, que es lo que nosotros... Sí. O sea, nuestro modelo es biofísico y electrofisiológico. El de Quibim será solo de imagen o lo que sea, pero al final es igual que en el proceso industrial, o sea, ¿no? Lo armas y luego simulas. Claro. Para tomar decisiones más personalizada, más precisa, ¿no? O sea, no es tan complejo como lo que hacéis vosotros. Bueno, no sé.
Tengo una duda que me vas a decir, macho, te la saca de Black Mirror, ¿eh? Que no te digo que no. Pero hablándome de las patologías, que al final una patología se acaba representando sobre una tensión concreta sobre una parte del cerebro, yo me pregunto, ¿hay otras cosas que se puedan representar también, que no sean patológicas en el cerebro y que forman parte del carácter, te diría, o de... Por ejemplo, yo te diría, oye, ¿seríamos capaces de identificar a un psicópata por las tensiones que genera su cerebro? No lo sé, no lo sé. No estamos suficientemente avanzados. No sabemos tanto del cerebro, ¿no? No sabemos tanto, sobre todo de la parte eléctrica que me toca a mí, ¿eh? Pero lo que sí que, por ejemplo, en el sonar hemos participado muchas veces, porque una de las cosas que nos gusta mucho en la empresa es trabajar con artistas. Porque los artistas... En el sonar, en el festival. En el festival de música. Vale. Porque cuando trabajas con artistas tienen una mirada muy diferente. Entonces, en el caso del sonar, lo que hicimos es una colaboración con nuestra tecnología, grabar el electroencefalograma de una persona que está escuchando una canción e intentar identificar las emociones. Entonces sí que tenemos una performance muy interesante donde tú puedes ver un poco cómo están las emociones de una persona basadas en su actividad cerebral. Entonces yo creo que eso, evolucionado en el tiempo, sí que te puede empezar a dar datos muy importantes, por ejemplo, con una depresión. Porque a lo mejor no ves, como dices tú, quién es un psicópata, pero puedes entender el mapa de las emociones, por dónde se está moviendo, ¿no? Y yo creo que eso va a evolucionar un montón. Y a mí me gustaría que al final estas tecnologías igual las utilizáramos para prevención y para autogestión. Pero yo creo que es mejor empezar por el mundo médico para ver que es seguro. Pero yo creo que a nivel de prevención, de gestión del estrés, de gestión de nuestro... O sea, te lo iba a decir, yo llego a casa, yo que suelo ser un poco ansioso, llego a casa histérico de la vida y hay veces que soy incapaz de desconectar mi cerebro, que digo, me encantaría tener el chip de decir, para, y ya está. Hostia, llegar a casa en un modelo hipotético, poderte poner un casquito y decir, mira, realmente esto me equilibra los flujos eléctricos para aplacar la ansiedad, el estrés, el agobio. Ostras, me parecería... Bueno, no es una enfermedad, pero oye, yo sufro, ¿eh? Y luego, por ejemplo, que tuvieses más o menos una información de cómo estás pasando el día. Es decir, igual puedes decir, oye, estás cargándote el cerebro, que estás ahí a tope, date una vuelta a la manzana. ¿Sabes? Claro. Que no estaría mal tampoco, ¿no? Y luego hay toda una corriente para los oyentes que me parece súper interesante. Hablando el otro día en Davos con un artista que se llama Aloe Black, ajá, que es un artista conocido, y Diplo, que también estaba, estuvimos hablando de todo el tema de la conciencia. O sea, ahora hay un libro de Dan Brown que habla mucho de la conciencia. Uh-huh. Entonces, el mundo de la neurociencia siempre ha estado muy detrás de contestar a la pregunta de qué es la conciencia. Entonces, hay una teoría que el libro de Dan Brown también la explica y se lo recomiendo a los oyentes, que es que la conciencia no está dentro de nuestro cerebro, no es una zona del cerebro que te hace consciente como humano, esa es una teoría, sino que la conciencia está como en el aire, está repartida, y que lo que hace tu cerebro es sincronizar como una radio para pillar, ¿no?, esta conciencia global. Entonces, vais a ver cada vez y cada vez más este tema de la conciencia llegando a niveles muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se está entrenando a sus hijos en Los Ángeles a cómo comunicarse de una manera no verbal. Pues lo que antes estaba en el campo este de los visionarios, de las energías y todo eso, si lo aplicas a un tema de conciencia y de ciencia, a lo mejor sí que es verdad que hay una inteligencia colectiva que el humano capta, pero que somos parte de una gran red de conciencia. Una gran red, claro. Entonces, estas tecnologías no son en lo que has dicho tú, o sea, podían ser elementos de comunicarse, ¿no?, y conectar con esa conciencia. Por eso la gente hace tantos psicodélicos, por eso la gente, ¿no?, se están haciendo fármacos de depresión con psicodélicos para ampliar, ¿no?, lo que tu cerebro te limita y conectar como con un subconsciente y una conciencia que se te escapa. Entonces, esto es, yo creo que es muy interesante
y en Barcelona en julio se hizo un festival de conciencia enorme donde vienen físicos cuánticos, vienen neurocientíficos y luego vienen todo tipo de chamanes y gente... Festival de conciencia. Festival de conciencia. Entonces, hay mucho científico que argumenta que si pudiésemos encontrar la física cuántica como si fuesen los agujeros negros alrededor nuestro que generan, ¿no?, este fenómeno extraño de por qué hay gente que ve cosas que pasan, por qué hay gente que se da un golpe de la cabeza y de repente sabe tocar el violín. O habla otro idioma. O habla otro idioma. Eso, igual hay un proceso físico de partículas que son puentes ahí a algo. Y eso me parece súper fascinante. Sí, la verdad es que sí. ¿Eh? Eso sí que es Black Mirror. Sí, se aleja un poco de la FDA, pero es súper interesante, tal cual. ¿Eh? No, pero, o sea, yo, por ejemplo... A mí lo que me motiva a levantarme cada día y a mi equipo es que con esta tecnología que tiene un potencial increíble, yo quiero ayudar a pacientes mañana. Claro. Mañana. Porque tengo un sentido de urgencia de que están sufriendo hoy, me escriben, me vienen a ver, que es como este sentimiento de, Ana, tenemos que ir rápido porque la gente no puede esperar. La gente se muere por un ataque de epilepsia. Y ¿no? Es que esa sensación de que tienes la misión de llevarlo rápido, ¿no? Pero luego hay un montón de aplicaciones que pasarán que seguramente no las veré, ¿no? Pero va a ser la revolución del cerebro. O sea, la batalla de las mentes. Muy interesante. Escucha, hablando de Black Mirror, del futuro de ciencia ficción, creo que nunca he tenido a nadie más cerca, un contacto más directo, para que me pueda explicar algo que todos vemos en la tele, pero que probablemente muy pocos entienden, que es los desarrollos que está haciendo Elon Musk con su dispositivo, el Neuralink. Todos sabemos que más o menos es un dispositivo coclear que te conecta, pero realmente ese hombre, ¿qué está haciendo y qué aplicaciones tiene? Bueno, a ver... Bueno, o dime, o también puedes decir lo que es realidad y lo que no, porque ya sabemos que este hombre de 3 de 5 que dice se cogen con pinzas. No, pero es verdad que no es solo Elon Musk. O sea, yo, antes de que llegase Elon Musk, yo estuve hace poco en Nueva York en un Brain Computer Interface Symposium en el hospital de Mount Sinai y hay un montón de competidores de Elon Musk. De hecho, hay gente que estaba mucho antes que Elon Musk. Y luego hay gente que se fue de la compañía de Elon Musk, de Neuralink, y ha creado competidores. ¿Vale? Entonces, la idea para los siguientes del Brain Computer Interface o interfaces hombre-máquina, cerebro-máquina, es que, por ejemplo, mi tecnología está fuera del cerebro y tiene limitaciones, ¿vale? Pero cuanto más te acercas a donde se genera la actividad eléctrica, por ejemplo, más puedes decodificar qué está pasando. Entonces, lo que ellos han desarrollado son unos chips con electrodos como los míos, pero mini, y muchos. Entonces, estos chips abren el cerebro y te los implantan dentro del cerebro. De manera que tienen como un parche, un chip dentro del cerebro que te está recogiendo tu actividad eléctrica y la decodifican. Entonces, la primera aplicación es para gente que ha perdido movilidad. Por ejemplo, tú eres un tetrapléjico que se te ha seccionado la médula espinal o eres de esta gente que no puede mover nada. Entonces, lo que hacen es, con este chip, que ya existe, con este chip, ellos pensando que pueden, por ejemplo, a ver, yo pienso que quiero mover el cursor del ordenador, pero no me van las manos, no me puedo mover, estoy paralizado. Con un chip en el cerebro, yo puedo hacer que se mueva el cursor de un ordenador solo con el pensamiento. Porque el chip recoge esa actividad y como está en una zona motora, entiende, hombre, esta persona quiere mover la mano derecha. Y entonces eso va del cerebro al cursor del ordenador y tú puedes, por ejemplo, con un tablero, decir cosas, hablar, pero no puedes hablar, no tienes manos, pero es del cerebro, interaccionas con el mundo. Esa es la primera aplicación. Vale. Lo que dicen las malas lenguas es que empiezas con una parte de enfermedad, parapléjicos, gente que ha sufrido un ictus, gente que ha perdido el habla, incluso los pacientes que están en
síndrome vegetativo, que estos son muy interesantes. Hay un libro que se llama The Butterfly and the Diving Bell, que es de un reportero de Vogue que se quedó totalmente paralizado, pero que el cerebro estaba intacto. Entonces, con un párpado, que era lo único que podía mover, escribió un libro. De qué o sea, cómo es vivir en un cuerpo que no responde a nada. Y lo explicó, ¿no? Entonces, estos chips lo que dicen es que empiezan por este tipo de pacientes tan severos, pero que al final puede ser un sistema de comunicación para la gente sana para conectar con los ordenadores como el mundo. De manera que ya no tengas un teléfono, ni utilices el dedo, ni la voz, ni nada para interaccionar con las máquinas, sino que tú ya con el pensamiento le digas al coche, gira a la derecha, o sea, sin hablar siquiera. Y estoy intentando paí, ¿no? Que se dice. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Cómo lo ves bueno, por un lado te diría de viable técnicamente y por otro te diría éticamente? Claro, entonces yo creo que viable llegarán a hacerlo. Y no es como piensa la gente de puedo leer tu cerebro. Cómo funciona, porque nosotros hicimos un experimento también invasivo, es que nosotros hicimos un experimento entre una persona en Francia y otra en la India. Entonces, cuando yo pienso, Ana Maikes piensa, quiero mover mis pies, en mi onda electroencefalográfica sale un pico de una manera. Sí. Y cuando yo pienso, quiero mover mis manos, se genera otro pico. Y eso se codifica en un lenguaje que luego en el ordenador dice, si el pico es así, el cursor va a la derecha, y si el pico va así, va a la izquierda. O sea, no es que me lean el cerebro, pero me interpretan mi intención, ¿no? Y lo hacen en una interficie. Entonces, yo creo que técnicamente llegarán a hacer estas interficies. Pero claro, éticamente, con el follón que hay ahora ya con el social media de que nos controla, tú puedes decidir no tener un ordenador, estar en la montaña tal y desconectarte del mundo digital. Pero en el momento que haya un chip dentro de tu cerebro, no hay manera de desconectar. ¿Quién tiene acceso a esos datos? ¿Quién enciende y apaga? ¿Quién estimula a lo mejor? Ética cerebral. Vamos a acabar. Bueno, ética neuronal. Se llama neuroética y existe. Y hay mira, o sea que muy bien, Edgar. Y hay un profesor en Colombia que se llama Rafa Yuste, que es español, que va más allá y dice que esta neuroética se tiene que meter en los derechos de la Constitución, como el derecho del humano de proteger sus datos cerebrales. Porque es lo que te hace humano. O sea, el cerebro nos define como humanos, ¿no? Entonces, ¿quién protege nuestro cerebro y nuestros datos del cerebro? Ostras, pero claro, yo me podría llegar a plantear, disculpa. ¿Tú lo harías? Yo me podría llegar a plantear, si te hacen con la total seguridad y demás de que eso no tiene ningún riesgo, ¿eh? A ti te implantan algo, no para controlar el móvil, porque eso me da igual, pero para hablar varios idiomas, por ejemplo. Vale. Le podría dar una vuelta, ¿eh? Sí, o hacerte más, no sé, trabajar más en menos tiempo, hacerte un superhumano. ¿Estaríamos hablando de un dopaje cerebral? O sea, ¿estaría dispuesto a doparme cerebralmente para tener ahí unos superpoderes generados artificialmente? Lo que pasa es que eso era antes de la inteligencia artificial, era hacerte un superhumano. Pero claro, ahora con la inteligencia artificial yo me pregunto, ¿te va a hacer falta...? No lo necesitas. No sé, yo lo dejo en la audiencia, pero si Elon Musk ha restringido 2 líneas de Tesla para hacer robots y los va a dotar de inteligencia artificial, yo también me pregunto si nos va a hacer falta ser superhumanos. Es que no lo sé. O sea, es una pregunta... Pero te puede apetecer aprender a tocar el violonchelo mañana, ¿no? Y no estar 3 años antes de empezar a lograr afinar. Es una buena pregunta, que es lo que dicen ahora de la AI, ¿no? Que si un humano tarda 15 años en hacerse un buen cirujano y una inteligencia artificial lo hace en 3 días, aprender lo que tú has aprendido en 15 años, es que es duro, claro, ¿eh? Claro. El concepto es duro, ¿no? Claro. Que tú Bueno, habrá que ver si eso nos lo implantamos y nos hacemos superhumanos o vamos a diseñar robots que lo hagan por nosotros. También no sé si me he ido de madre, porque con la explicación que tú me has dado, no con mi imaginación, con la explicación tú me has dicho, del cerebro extraemos señales que somos capaces de trasladar a un dispositivo e interpretarlas.
pero no me has dicho que de ese dispositivo seamos capaces de meter señales en el cerebro. Sí que se podrá. También se podrá. O sea, todos los chips o sea, mi imaginación o sea, llega al sitio. ¿Cómo se llamaba Brainstorm, aquella peli? O sea, estas pelis donde, tipo Matrix, que haces un download, lo que dices tú. O sea, total. Matrix era un poco así, que te download, ¿no? Sí. Para tal. O sea, eso es un escenario que podría ser, y en ese caso la audiencia y tú tendríais un chip ahí para aprender rápido. ¿Tú lo harías? Yo creo que no. Porque me daría tan... O sea, el ejemplo del social media, que a lo mejor estoy muy negativa, nos ha hecho tan el sujeto, que como estamos en manos de estas compañías, no tengo mucha fe en que tuviésemos esa libertad. Pero porque no te fías de las compañías que lo dirigen. Pero si tuvieras, que es difícil, tener una garantía. Es verdad que yo cada vez creo que el mundo tiende a una situación en la que las grandes empresas tengan mucho más poder, y estoy absolutamente en contra. O sea, yo cuando dicen están limitando, yo qué sé, la ampliación de Amazon, de fusionarse, no sé, yo estoy a favor de que lo limiten eso, porque me imagino un futuro distópico donde las grandes multinacionales tengan el poder sobre la gente, y estoy totalmente en contra. Entonces, pero ya es así. Sí, ya es así, porque imagínate de aquí a 20 años o 50. Si además metes esto, que son capaces de llegar a estar dentro de tu cerebro, y con lo cual ya ni siquiera influyen sobre tus decisiones para que hagas lo que sea, sino que ellos deciden lo que vas a hacer. Sí, ese es un poco el debate, ¿no? Puede ser muy duro, sí. A no ser que... No lo sé. Bueno, que tuviera una restricción, estuviera muy bien regulado, de manera que no hubiera... Yo sí me garantizan que la tecnología está al servicio... ¿No te gustaría ser muchísimo más inteligente mañana y poder saber exactamente cómo tienes que desarrollar tu producto para que funcione? No lo sé. No lo sé, ¿sabes por qué? Porque más... o sea, ahora la tecnología lo justifica todo. Y no sé... El otro día hablaba con un neurólogo que en una cena de neurólogos, uno de Sevilla, y me decía, oye, Ana, ha venido un paciente y había visto a 5 médicos, ¿vale? Entonces yo, mira, dame tu mano. Dice, yo le toqué la mano, así, y le dije, usted tiene un Parkinson tremendo. Y dice, ¿pero por qué? Y dice, bueno, porque aquí hay un músculo que se tensa de una manera que no sé qué, y usted tiene un Parkinson. Y dice, doctor, he visto a 5 médicos y nadie me ha dicho, me han hecho MRIs, tal. Y dice, ¿alguien le ha tocado? Y dice, nadie. A ver, o sea, la tecnología no lo puede todo. Y nos estamos cargando una sabiduría que por mucho MRI y tal, no le vieron nada. Nadie le tocó. Ya. Pues yo soy una clasicona, pero me gusta esa parte humana, ¿no? De mirarte aquí a los ojos, de que no seas un robot, de que me hables de tu mujer. No sé, es que al final la tecnología parece que lo justifique todo, ¿no? Y te vas perdiendo, ¿no? La humanidad. Totalmente. Y ser más, ¿para qué? Para trabajar más, para producir más, para que se forren otros. No lo sé. Bueno, oye, pues ahí lo dejamos. Y si la gente que nos escucha, si queréis opinar, pues sabéis, lo podéis escribir. No, opinar, que yo es que seré más... Los millennials, sobre todo la gente joven, yo creo que es muy diferente. Ha nacido en un mundo digital, ¿no? O sea, esto de tener chips en el cerebro igual ya lo ven como una cosa súper normal. Pero también es verdad que los millennials, respecto a nuestra generación, están más ligados a la naturaleza, a la tierra, a las cosas naturales. Nosotros como que estamos como muy enfocados en trabajar, en ser productivos, y las generaciones posteriores han dicho, bueno, a ver, vamos a trabajar, pero vamos a trabajar con cierta mesura, porque tampoco hace falta dejarse la vida, ¿no? Y no puedes ser un esclavo. Mucho más el tiempo libre y valoran otras cosas que a lo mejor nosotros pues valoramos un poco menos. No, yo como en Davos conocí una chica de OpenAI, ¿no? Y me dijo, oye, hablemos el sábado. Y yo le dije, jope, ¿no podemos hablar el viernes? Y me dijo, no, el sábado. Pero es una excepción, yo no quiero tener calls los sábados. Y ella estaba trabajando todo el sábado. Claro. Y a mí... Perdón, pero es como, oye, no sé, sé humano también. No Hay es que todo. Encontrar espacios, claro. Sí, hice una excepción, y no espero que mi gente esté trabajando ni por la tarde ni por la noche ni el fin de semana, ¿no? O sea, la gente que tenga su vida, que sea feliz, ¿no?
Entonces no nos podemos hacer esclavos de la tecnología, ni que la tecnología ni nos esclavice, ni nos consumerice para todo comprar. Claro. Ana, me gustaría saber tu historia antes de llegar aquí, porque yo me imagino que no te levantaste un día por la mañana y dijiste, mira, he pensado que vamos a hacer un casco que coja las señales neuronales y las convierte, con esto hagamos un tratamiento para... Eso no pasó. Entonces, ¿cómo fue tu historia para llegar a cofundar esta empresa? Bueno, yo solo sabía, que eso lo explico mucho, a los 18 años solo sabía, cuando acabé el cole, que me gustaban las mates. Vale. Y que quería tener un impacto en la sociedad. Bueno. Bueno, entonces era en plan, yo quiero hacer bien. Ya sabes mucho más que muchos chicos de 18 años. Bueno, pero tenía cero vocación, tal. Entonces me puse a hacer economía porque me gustaban las mates y fui a la UB, a nuestra universidad pública, y hice economía. Y entonces luego, para hacer la historia corta, conocí a mi cofundador, a Julio, y un día nos llamaron a Bruselas, que había esta empresa que se llamaba Starlab, que si queríamos participar, y entonces acabamos fichando para esta empresa de Starlab, que fue nuestra primera empresa. Pero Starlab no se dedicaba a esto. No, Starlab se dedicaba al espacio. Claro, Julio había hecho física y matemática y estaba haciendo cosas de satélite. Y entonces nos fuimos los dos a Bruselas a formar parte de esta empresa que se llamaba Starlab, que quería crear una subsidiaria en Barcelona con temas espaciales. Y ya Julio propuso ahí la neurociencia porque a él le pareció un sector súper interesante. Entonces, ocupamos el Observatorio Fabra en la montaña del Tibidabo. Como hacíamos espacio y tal, nos pareció un edificio emblemático de la ciudad. Total. Y nosotros en el 2000 empezamos a ser emprendedores con esta empresa, para trabajar para Starlab en Barcelona. Y entonces yo siempre digo que cuando Starlab tenía un montón de dinero, era la crisis de las .com en el 2000, de repente hizo una quiebra absoluta. De un día para otro. De un día para el otro. Y entonces a Julio y a mí y a otro socio que se llamaba Manel, había la pastilla roja y la pastilla azul, que es, sois empleados, os vais a casa con el finiquito, esto no ha funcionado, o pensamos, oye, este proyecto era súper chulo, vamos a hacernos emprendedor, poner un poco de dinero que pedimos amigos, etcétera, y ahí nos hicimos emprendedores, porque había una oportunidad y cogimos la parte de riesgo. O sea, os quedasteis una filial de una empresa que quebró, ¿no? Correcto. Entonces la compramos porque era belga, del Estado belga, y bueno, entonces alquilábamos los proyectores a 30, recuerdo, a 30 euros al día, bajábamos a la Plaza Cataluña, alquilábamos el proyector, lo subíamos, hacíamos la reunión y bajaba. O sea, así de... Entonces pasar hambre como emprendedor, porque lo pasamos mal, no había ni un duro, pues te da mucha disciplina para luego, cuando te dan las cosas mejor, no gastar, porque cuesta mucho, ¿no? Hacer dinero en una empresa, tú lo sabes. Y entonces, bueno, al final, al cabo de 11 años haciendo investigación en el sector espacial y en la neurociencia, en 2011 creamos Neuroelectrics, que era como que habíamos hecho tanta investigación en neurociencia que pensamos que este producto merecía una atención específica. Y nos hubiese encantado lo mismo hacer en el espacio una spin-off, ¿no? O una empresa para explotar ese conocimiento. Pero Neuroelectrics desde el 2011 ha sido todo un éxito. Starlab sigue haciendo investigación más básica. O sea, sigue existiendo. Sigue existiendo, ahí también en la Avenida Tibidabo con nosotros, pero la parte de espacio desafortunadamente la tuvimos que cerrar porque nadie quería pagar para proteger el medio ambiente, las manchas de petróleo desde el satélite, el verde de la ciudad. No encontramos un modelo de negocio que fuese sostenible. Entonces yo siempre pienso, la gente tiene un cerebro y le importa, pero hasta que no tengamos agua de beber o nos friamos al sol, claro, es como que nadie quiere pagar. Imprescindible que es. Sí, y entonces con mucha pena, otra lección de emprendedor, porque creemos igual en el planeta que en el cerebro, pero tuvimos que cerrar esa división porque no había manera de capitalizar nada de la inversión. Y entonces seguisteis desarrollando Neuroelectrics y hasta hoy. ¿Qué tal tu vida como... O sea, si tuvieras que hacer un balance de tu vida de emprendedora desde ese momento en el que, bueno, ibais alquilando los proyectores hasta el día de hoy, que ya son unos cuantos, ¿no? Nos hablaba del 2000 claro, son 25 años. Son 25 años. De emprender, sí. Exacto, de emprendimiento. ¿Cómo sería tu balance? Bueno, creo que ser emprendedor es súper difícil, es súper agotador y que tienes que tener muy claro por qué emprendes. Porque si lo haces por el dinero, no aguantas 25 años.
cada mañana. Chaca, taca, 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 taca. Entonces yo creo que tu motivación interna de por qué emprendes tiene que ser la correcta, porque además las empresas, para que vayan bien, tú también llevas 20 años. O sea, para que una cosa vaya bien, yo creo que tardas mucho tiempo. Y no es que no seamos listos o no, es que tardas en crear un negocio sostenible, que vaya bien, o sea, es de pasar tiempo. Entonces la motivación tiene que estar muy alineada. Entonces yo siempre, vuelvo a lo de las mates y tal, pensé que la ciencia era una herramienta preciosa de tener un impacto bueno social. Entonces, Starlab y Neuroelectrics me dio, ¿no?, con mi cofundador físico y matemática, esta manera de aunar ciencia y business para tener un impacto, ¿no? Entonces yo creo que la perseverancia también es súper importante, o sea, la motivación primero, la perseverancia, ¿no? Y luego en la ejecución pasan muchas cosas, ¿eh? En cómo ejecutas las cosas, ¿no?, en los detalles de cómo haces las cosas. Y luego tener un buen equipo, ¿no? Porque cualquier emprendedor no es nada si no tiene gente al lado que le acompaña y que aporta, ¿no? Entonces yo creo que mi balance es súper bueno porque al final pienso que, no sé, duermo cada día tranquila, no sé, estoy muy alineado con mi sistema de valores, intento tratar a mi gente bien, todo lo que hago es legal. Y, está bien, sí, que sean las cosas legales. Es como, oye, yo he hecho lo mejor que he podido y alineada para dormir bien por la noche y ojalá, sobre todo lo que sí que soy es pesada de hay que conseguir impactar en pacientes porque es lo que le he vendido a mi gente y a esos pacientes, ¿no? Y me veo en la obligación de conseguir eso, pero no es un hito ni de dinero, es un hito de ayudar. Muy bien. Y si tuvieras que decirme algo que te quita el sueño vinculado a la empresa, la tecnología, la regulación, la inversión. La inversión es siempre lo más difícil, porque claro, yo estoy en una empresa de ciencia y tecnología donde los ciclos son largos. De hecho, yo no sé cómo convences a un inversor tuyo y le dices, mira, dame 20 millones, que con suerte de aquí a 8, 9, 10 años te devolveré parte de... Me parece... O sea, nosotros que tratamos con inversores de... Bueno, pues de corto plazo. Claro, de inmediato. En 3 años, ¿qué podemos tener? Y, hostia, pues claro, todo lo que es hardware. Pero lo vuestro ya es una película aparte totalmente. Bueno, lo que no te he dicho es que aparte del estudio clínico, nosotros ya facturamos casi 10 millones de dólares vendiendo nuestro... Por diagnóstico. Por diagnóstico en más de 75 países. Y una de las cosas que estoy más orgullosa es de que tenemos una fábrica en Barcelona de dispositivos médicos que cada año enviamos unos 500 dispositivos a todo el mundo y es una fábrica de dispositivos médicos con la regulación, con los sistemas de... O sea, es una fábrica de hardware, ¿sabes? Made in Barcelona, desde donde sale esta tecnología médica. Entonces, tenemos ingresos que nos han permitido orgánicamente ir creciendo y luego tenemos inversión que conseguimos en América y ahora cuando en abril o mayo tengamos los datos habrá que hacer otra ronda y seguir invirtiendo pues para llegar a todo eso. Los inversores son americanos, los vuestros. ¿Intentar levantar ese capital en Europa es viable? Bueno, cuando yo lo levanté, que era el 2020, era más difícil. Yo creo que ahora hay más fondos, hay muchas ayudas públicas, hay muchos fondos especializados. Creo que ha cambiado un montón en Europa. Pero es que en América tienen tanto dinero que juegan más a riesgo, lo que tú decías. Como tienen tanto, 4 veces más se invierte que en Europa, se la juegan un poquito más. Aquí, como hay menos, han de ser más conservadores porque los fondos les invierte gente que quiere retorno. Claro. Entonces, yo entiendo que haya menos riesgo, pero es que hay menos capital. Entonces, hay que conseguir que en España y en Europa haya más capital privado. ¿Tú crees que la clave, o sea, más allá de, no sé, la concienciación, la voluntad política, la innovación, la base, la sociedad, ¿tú crees que es un tema de pasta? Hay mucho de ¿A Europa le falta dinero? A Europa le falta dinero y le falta un poco de mentalidad más de business. Así como en América todo es negocio, rapidez, negocio... Quizás les sobra un poco, ¿no? Les sobra un poco. A Europa la parte de... O sea, yo también me encantaría fichar a gente americana que cada vez vienen más a Europa, ¿no? Por esto digo del paraíso España, claro. El paraíso ¿no? de un sitio controlado, regulado, seguro. Eso, si traes gente que haya escalado y ha hecho empresas y sepa del negocio y tal, es una oportunidad para Europa. Porque aquí, a nivel de talento científico, técnico, tú has estudiado ingeniería, o sea, los ingenieros que tenemos aquí, el talento, yo de verdad creo que no tiene nada que envidiar el europeo. Y si encima pillas a todos los países del este, que son miembros de la Unión Europea,
donde hay un talento científico increíble también. Nos falta esa parte de negocio. Vas a flipar que el otro día nos escribieron del MIT que Sí. nos quieren mandar trainees y quieren firmar un acuerdo con nosotros para mandarnos pues cada semestre gente a trabajar aquí. Y una de las cosas que les pregunté yo es, oye, ¿por qué? Porque del MIT me vais a mandar gente a Barcelona. Y me soltaron una retahíla de motivos muy bien argumentados, y uno de ellos era el ecosistema que se crea en Barcelona vinculado al talento. Claro, porque Justo lo acabas de talento decir. tenemos, pero lo que nos falta es cómo escalas, o sea, cómo las startups las escalas y las haces globales, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de Factorial, el ejemplo, o sea, sí que ahí tenemos empresas de Globo, yo fui la presidenta de STEC, de las Peñas Españolas, y hay un montón de empresas que han escalado rápido, pero hay que hacer más, que algunos de estos iconos tecnológicos salgan de aquí. Ahora está Multiverse, está Jovan Talent, o sea, hay un montón de empresas que van rápido y escalan, pero tenemos que tener más. Y que luego, no sé, cuando crezcan no se las cargue la regulación. Porque Globo ha crecido. Cuando está... ¡Zasca! Se acabó. Bueno, ese es el difícil... Pero bueno, el talento está. Sí, el talento está. Sí. El talento está, o sea, que hay que Yo ayudarlo. un poquito, o sea, entiendo perfectamente lo que dices de la inversión y el dinero que le falta a Europa y que es capaz de mover. Pero un poquito de, te diría... Agilidad regulatoria. Política. O sea, Bueno. un poquito de neurona aplicada a la política no nos iría mal. Bueno, ahora han anunciado para los emprendedores, han anunciado en Bruselas el régimen 28, que es una nueva iniciativa que lanzaron en Davos, la Unión Europea, donde tienes un estado como Delaware en Europa. Es decir, que... Porque ahora, claro, Lo he escuchado, sí. Tú y más, ¿no? Se quieren instalar en Francia, pues tiene que crear una empresa francesa, luego en Polonia, lo que sea. En cambio, te puedes registrar en este estado 28 como si fuese un Delaware, y entonces eso ya te permite operar en toda Europa, ¿no? Entonces yo creo que lo que le falta a Europa es este mercado único, que realmente también, porque claro, yo una vez me aprobé en la FDA, tengo acceso claro, todo América. 400, 500 millones, ¿no? De un plumazo. En cambio, en España, en Europa, aunque me aprueben, luego los sistemas de salud y tal, en cada país es un drama. En cambio, en América son todos conocidos, ¿no? Entonces, eso que Europa tiene que trabajar más en ese mercado, que sea más rápido para los emprendedores vender en todas partes, ¿no? Y yo creo que el estado este del Delaware, estado 28, es un inicio. A ver si conseguimos que lo transpongan con cierta habilidad, ¿no? Y agilidad. Y realmente en menos de 10 años somos capaces de sacarle provecho a eso. Porque hay algunas cosas... El otro día me decían, no puede ser. Que ahora la Unión Europea, a partir de un tiempo atrás, nos obligan a que notifiquemos cada uno de los envíos que hacemos a cada país de la Unión diciendo el peso y el material que contiene. Y yo les decía... Pero si somos una unión aduanera, ¿por qué tengo que hacer un trámite que no le llamáis aduanero, pero en realidad lo es? Porque me estás haciendo notificar. Bueno, pues al final la realidad es que tengo dentro de la empresa a una persona haciendo esas notificaciones y dices, es absurdo, ¿qué sentido? Bueno, es igual. Que me caliento. Escucha, Ana, antes de acabar el podcast, tengo la pregunta del millón, que estoy registrando todas las respuestas para escribir un libro. Me gustaría que me dijeras cuál ha sido tu mayor cagada profesional. Hay miles, pero una de las cagadas que me costó más dinero y esfuerzo aprender es, en mis tiempos del espacio, abrí una empresa en la sede de la Agencia Espacial Europea en Holanda, en Noordwijk, ¿no? Y tuve que ir todas las semanas durante un año con esta empresa para intentar vender en Holanda, ¿no? Nuestros productos de satélite, ¿no? Y fue un desastre porque dos cosas. Hay que leer historia y, por ejemplo, entender que Holanda es un país de mercaderes, ¿no? Y de gente que vende y difícilmente les vas a vender, no compran, lo tendría que haber sabido. Y segundo, que es muy mala idea para ir a un mercado, instalarte y explorar el mercado después, porque te cuesta un dineral. Entonces, lo que hice, esa lección tan dura que me costó un montón de dinero y no vendí nada en 2 años, cuando fui a América, cuando nos planteamos abrir la oficina en Boston, lo que hicimos es, durante 2 años, viajé cada mes a Boston
una semana o viajaba yo o Julio, mi cofundador, íbamos cada mes y hacíamos contactos, tan. Y cuando decidimos abrir en Boston ya facturábamos $300,000. O sea, empezamos a vender desde Barcelona Desde aquí. a América, que no nos exigían que estuviésemos ahí para comprarnos. Hicimos un advisor en Harvard, o sea, generamos nuestra presencia allí desde aquí. Y solo cuando ya lo vimos claro, nos fuimos 2 veranos con los niños, con 4 niños, a hacer el summer camp para seguir evaluando. Y al año 3 nos mudamos toda la familia 6 años a Boston. Pero después de 2 años de explorar, de facturar. Entonces, en Boston a mí levantar la barraca solo de mi casa me costaba $10,000 al mes. Entonces, tú imagínate en un sitio, ¿no?, donde te cuesta $10,000 levantar la persiana de tu casa, sin un duro de facturación. En los estándares españoles te vas a América y en 2 meses te acaba el dinero. Estás fuera. Entonces, mi gran lección es, si te interesa un mercado, viaja con un Iberia, con un Level que te cuesta 500 euros, ¿no? Vete a un sitio barato, explora, haz tus relaciones y cuando lo tengas bastante clarito, tengas una base, entonces abre oficina, etc. Y eso en Boston nos fue muy bien. Ya teníamos una red, ya habíamos conseguido cosas, ya había facturación. Y luego nos mudamos, porque la otra cosa es que en ningún ecosistema les gusta el turista, ¿no?, que viene a explotar lo que pueda, sacar el dinero e irse. O sea, necesitan entender que tienes una presencia, que estás comprometido, ¿no? Y nosotros al final, primero se fue una chica y 2 años a generar la oficina y luego los fundadores nos mudamos. Y ahora ya podemos estar aquí tranquilamente, ¿no?, porque ya tenemos el ecosistema, ya tenemos la marca, ya nos han visto que hemos estado comprometidos, ya hemos recogido inversión y entonces sí que puedes ir y venir. Pero no se puede crear una empresa americana Como turista. como turista. Ese no lo teníamos, ¿eh? Esa gran cagada no la teníamos. Tenemos un listado de cosas, de grandes perlitas, ¿eh? Grandes perlitas, pero esa no, así que nos la anotamos. Ana, muchísimas gracias por este ratito, por habernos descubierto algunas cosas que vemos constantemente en la tele, pero que no sabemos, por haber dilucidado un poco sobre qué es lo que va a pasar con el futuro de nuestro cerebro, y espero poderte ver en un tiempito y ver qué tal la regulación de todo esto. Y muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer estar aquí. Pues muchas gracias y a todos vosotros, hasta la semana que viene. Chao.